El Salmo 104 nos dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Periódicamente la humanidad cambia y pues la faz de la humanidad cambia cada periodo. Lo mismo ocurre con los árboles, las plantas y los animales, y la faz de la tierra se va renovando completamente gracias al poder de Dios. Él es el que lo tiene todo bajo control. Tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a hablar en esta ocasión del tema de músculos cutáneos. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés. Nuestra facultad es la de Medicina. Nuestra cátedra es Anatomía Humana y veremos los músculos cutáneos, su inervación de parte del séptimo par y una relación muy importante, la glándula parótida. El que les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología. Y pues los músculos cutáneos, como su nombre lo indica, se encuentran superficialmente localizados a la aponeurosis. Podríamos decir que son supraaponeuróticos. Estos músculos cutáneos se encargan de dar a la faz una expresión que va a demostrar cuáles son las emociones que estamos percibiendo en ese momento. Pues aquí estamos viendo los músculos cutáneos en esta disección que van a ser el objeto de nuestro estudio. Ahí estamos viendo las ramas terminales del nervio facial. Estamos viendo la vena facial, la arteria facial y la glándula parótida, que serán las estructuras anatómicas que estudiaremos en esta oportunidad. Pues como habíamos dicho, los músculos faciales cutáneos se encargan de dar al rostro la expresión de nuestra emoción. Y pues antes de entrar de plano a los músculos cutáneos, vamos a ver algo de la anatomía de superficie de la piel y del tejido celular subcutáneo. Pues en la cara tenemos, al igual que en todo el organismo, en primer lugar la piel o epidermis. Debajo de la epidermis tenemos el tejido adiposo superficial o subcutáneo. Luego tenemos el sistema músculo aponeurótico superficial. Luego tenemos ligamentos y espacios de sujeción que no están representados aquí, pero los vamos a ver más adelante. El tejido adiposo profundo que no se presenta en la frente, pero aquí está representado en la parte inferior del rostro. El periósteo, que es la fascia profunda, y al final encontraremos los huesos que se encuentran formando el neuro y el víscero cráneo. Pues en el tejido adiposo superficial vamos a tener los compartimientos adiposos de la cara que están en un plano superficial y en un plano profundo, ¿no? Como está indicado aquí en inglés, superficial fat y deep fat. En los planos superficiales, el tejido adiposo no está distribuido al azar, sino que tiene unos compartimientos y ligamentos de separación y de sujeción que hacen que el tejido adiposo tenga lugares específicos. Y aquí estamos viendo precisamente los principales compartimientos adiposos de la cara, ¿no? El central de la frente, el lateral de la frente, el orbitario superior, el orbitario inferior, el orbitario lateral, el superior medial, y estamos viendo junto con todos estos al lateral temporal, al medial temporal, y estamos viendo los superiores del labio, inferiores del labio, el submandibular. Entonces vean ustedes que todos estos compartimentos adiposos están en esta imagen separados por unos espacios, pero estos espacios están ocupados por los ligamentos de sujeción. Y aquí tenemos una disección que nos está mostrando precisamente los compartimientos adiposos infraorbitarios, el medio o interno de la parte blanda de la cara, el compartimiento nasolabial. Estamos viendo los compartimientos inferiores de la mandíbula. Pues todo esto
como habíamos dicho, está sujetado por ligamentos. Profundamente vamos a encontrar un compartimiento adiposo retroocular, un compartimiento adiposo suborbicular, vamos a encontrar uno medio y uno medial, y el compartimiento más conocido por todos nosotros es el bucal, que se encuentra formando la bola adiposa de Bichat. Y aquí tenemos precisamente lo que les había mencionado, los ligamentos de suspensión y de separación de los compartimientos adiposos de la cara. Este es uno de los más importantes, el tabique temporal superior, puesto que traccionando este tabique podemos hacer que algunas regiones de la cara se eleven y desaparezcan algunas arrugas, ¿no? El ligamento orbicular, el cigomático, el superior massetérico, los ligamentos cutáneos massetéricos son importantes ligamentos que deben ser conocidos especialmente por los cirujanos estéticos. Entonces, vean ustedes el efecto que tiene la edad sobre esos ligamentos, que con la edad se van poniendo flácidos y hacen que los paquetes adiposos de la cara desciendan y le den a el rostro un aspecto de mayor edad, de vejez, ¿no? Entonces aquí vemos aparentemente la misma persona en los 26 años y en los 64 años, y donde estamos viendo cómo todo el tejido adiposo superficial ha descendido prácticamente de su sitio original. Los músculos cutáneos tienen características comunes. Una característica es que derivan del primer arco branquial, pero las características más importantes son, primero, que están agrupados en torno a los orificios naturales de la cara. Segundo, todos están inervados por el nervio facial. Y tercero, tienen por lo menos una inserción móvil cutánea. Ahora, estos músculos son de naturaleza estriada, por lo tanto son voluntarios. Sin embargo, están gobernados por el centro de las emociones, ya que se encuentra en el lóbulo límbico, que tiene comunicación con la corteza cerebral y obviamente con la corteza motora. Y pues en algunas ocasiones, pese a que estos músculos son voluntarios, no podemos controlar el, la facies que vamos a poner hacia los demás de acuerdo a nuestro estado de ánimo. En torno a los párpados y las cejas, es decir, en torno al orificio palpebral, vamos a tener en primer lugar a este músculo, que es un músculo digástrico, el occipito frontal, que se origina en la línea nucal superior y termina en la piel de la parte superior de la cavidad orbitaria. Tiene dos vientres, el occipital y el frontal, y un tendón intermedio llamado también galea aponeurótica. Ahí con celeste está señalado este músculo que es el superciliar o corrugador de la ceja, que se origina en la parte interna de la eminencia superciliar y termina en la piel de la cola de la ceja. También es conocido con el nombre de músculo de la tristeza de Duchenne. El orbicular, que lo vamos a ver un poco más adelante con algo más de detalle para ver las porciones que tiene. Y ahí tenemos el piramidal o depresor del intercilio, que como hemos visto se origina en el borde inferior de los huesos nasales y termina en la piel del intercilio o entrecejo. Y aquí tenemos este otro músculo que es el depresor del supercilio, que es una continuación de los fascículos más internos de la parte superior del orbicular de los párpados. Entonces, estos músculos son los que están alrededor de los orificios palpebrales. Aquí lo tenemos en detalle al músculo occipito frontal, cuyo vientre occipital se origina en la línea nucal superior y en la apófisis mastoides. Se continúa con la galea aponeurótica, que aquí está completamente desprendida, la galea aponeurótica o aponeurosis epicránea, y se continúa con el vientre frontal, que termina en la piel de las cejas, en ambos casos, derecho e izquierdo. Luego, estamos viendo en este caso un detalle
del músculo corrugador de las cejas, que tiene una porción oblicua y una porción transversa. ¿Ya? Este es el músculo depresor del supercilio que parte del ligamento palpebral medial y termina en la cabeza de la ceja, en la piel de la cabeza de la ceja. Y estamos viendo aquí la acción del músculo depresor del intercilio y del depresor del supercilio. Ahí está el depresor del intercilio o proserios y ahí está el depresor del supercilio. Ambos al contraerse le dan al rostro este aspecto de enojo, de un enojo bastante profundo hasta la ira que se puede estar llegando, ¿no? Y aquí estamos viendo al músculo palpebral, al músculo orbicular de los párpados. Este músculo orbicular de los párpados tiene varias porciones. Si nosotros consideramos en primer lugar el esqueleto de los párpados como formado por los tarsos, que son cartílagos de los párpados, que se unen medialmente por el ligamento palpebral medial y lateralmente por el ligamento palpebral lateral con la cavidad orbitaria, pues veremos que a nivel de los tarsos hay una porción del músculo orbicular de los párpados que es la porción tarsal. Lo que queda por fuera de los tarsos es este tejido que se denomina septo. Entonces, lo que queda también por fuera de esta porción tarsal será la porción septal. Y por último, lo que se extiende hasta el borde orbitario será la porción orbitaria, que tiene una parte superficial y una parte profunda. En la parte medial de los párpados, vamos a encontrar que este músculo tiene otra porción que se dirige a insertar en la cresta lagrimal posterior. Es la porción lagrimal del músculo orbicular de los párpados. Y aquí lo tenemos al orbicular de los párpados, al corrugador de las cejas, y aquí tenemos una imagen real del corrugador de las cejas. Aquí está el corrugador del supercilio o corrugador de las cejas, que tracciona la cola de la ceja medialmente y eleva la cabeza de las cejas, ¿no? Ahí están nuevamente los que habíamos mencionado hace un instante. Los músculos que son de la nariz, pues son en primer lugar el transverso de la nariz, en segundo lugar el dilatador de las narinas y en tercer lugar el músculo mirtiforme. Esta es la forma más sencilla de describir estos músculos de la nariz. Tenemos este transverso de la nariz o nasal que se origina en la piel que se encuentra separando la nariz de la región geniana, en el surco nasogeniano y termina en el dorso de la nariz y algunas fibras se continúan con las del otro lado. El músculo dilatador de las narinas que se origina en el surco también nasogeniano en la parte inferior y termina en la parte media y anterior de los cartílagos alares. Y el mirtiforme, que como ya lo conocemos, se origina en la fosita mirtiforme y termina en la parte posterior inferior del tabique. Aquí vemos una visión más moderna de estos músculos de la nariz, donde incluiremos a este otro músculo, que es el elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Junto con el elevador común del ala de la nariz y del labio superior, vamos a encontrar este músculo que es el transverso o nasal. Vamos a encontrar este que vendría a ser el alar, sin embargo, también se llama dilatador lateral. Este que es el dilatador anterior y este que es el compresor. Aquí los estamos viendo nuevamente, el compresor, el dilatador anterior y este es el alar. Por debajo encontramos a este músculo el mirtiforme o depresor del septo nasal o del subtabique. Ahí lo estamos viendo al depresor del subtabique siendo identificado por el cirujano plástico. Este músculo es el que le va a dar la forma caída a la punta de la lengua, o perdón, de la nariz, al lóbulo nasal, y hace que la nariz sea pues aguileña. Entonces es uno de los factores. Por lo tanto, liberan este músculo para que la punta de la nariz esté algo respingada. Y ahí tenemos pues las narinas cerradas y las narinas abiertas, dilatadas.
Aquí tenemos las narinas normales y aquí tenemos las narinas dilatadas, y estas flechas nos están indicando que los músculos dilatador superior y el dilatador lateral más el mirtiforme o depresor del subtabique son los que se contraen para dilatar las narinas. Y aquí tenemos las narinas cerradas o normales, pues el músculo nasal y el músculo compresor de la narina están actuando para disminuir el calibre del orificio de las narinas. En torno a los labios vamos a encontrar muchos músculos. Vamos a empezar mencionando a este, que es el elevador común del ala de la nariz y del labio superior. En segundo lugar tenemos este, que es el elevador del labio superior. En tercer lugar, este, que es el cigomático menor. En cuarto lugar, este, que es el cigomático mayor. En quinto lugar, este, que es el risorio de Santorini. Luego tenemos este, que es el depresor de la comisura bucal. Luego tenemos a este otro, que es el depresor del labio inferior. Y este, que es el músculo mentoniano. Y caudalmente a todos estos vamos a encontrar al músculo platysma mioide. Músculos profundos, el músculo canino o elevador de la comisura bucal y el músculo buccinador, que incluso es profundo al macetero. Y ahí vemos el conducto parotídeo perforando característicamente al músculo buccinador. Aquí estamos viendo los mismos músculos, pero ya de una visión lateral, y nuevamente el músculo elevador común del lado de la nariz y del labio superior, el músculo elevador del labio superior, el músculo elevador de la comisura bucal, el cigomático menor, el cigomático mayor, el buccinador, el risorio de Santorini, el depresor de la comisura bucal, el depresor del labio inferior, el músculo mentoniano y el orbicular de los labios. Característicamente, el buccinador está perforado por el conducto parotídeo. Y aquí tenemos una imagen real del músculo platysma mioides, un músculo cutáneo del cuello, cuya función es mantener la piel adherida a las vísceras profundas. Entonces, cuando nosotros tenemos esta expresión en la cara, pues contraemos el músculo cutáneo. Miren, el músculo cutáneo contraído es este cuadrilátero, este. Entonces, este ejercicio debemos realizarlo para mantener la vitalidad del músculo cutáneo del cuello o platysma mioides y hacer que la piel siga adherida a los órganos o vísceras profundas. Una vez que la musculatura se debilita, obviamente el músculo platysma mioides también se debilita, y de esta manera la piel se separa fácilmente de las vísceras profundas y la piel del cuello tiene este aspecto. El orbicular de los labios tiene una porción periférica que está formado por fibras extrínsecas e intrínsecas, pero en general la mayoría son fibras extrínsecas provenientes de todos los otros músculos que se están viniendo a insertar en el labio superior, en el labio inferior y en la comisura. A nivel de la comisura, todos estos músculos están formando lo que se ha venido a llamar modiolo o columela facial. Entonces, la otra porción del músculo orbicular de los labios es esta porción central que se llama marginal, que está precisamente rodeando el orificio de la boca, ¿no? Entonces, ahí está la porción central o marginal, llamada marginal, y esta es la porción extrínseca, que tiene fibras extrínsecas e intrínsecas, o porción periférica, ¿no? Porción periférica. Y ahí estamos viendo los diferentes músculos. Y en esta imagen de un corte del labio inferior, pues estamos viendo que nos señala el vermellón, que es el límite entre la piel del labio y la piel normal, ¿ya? Y aquí nos está mostrando al músculo orbicular de los labios con su porción llamada marginal, esta, y el orbicular de los labios, que nos está mostrando en esta región su parte extrínseca. Pues en ocasiones se tiene que hacer esto, como en este caso de una resección de ese segmento del labio por un carcinoma. También podemos ver que tienen defectos en los labios
algunas personas que nacen con labio leporino y precisamente pues el conocimiento anatómico de las fibras musculares que están formando los labios, además de los paquetes adiposos que están adyacentes a los labios, permitirán hacer una cirugía reconstructiva más anatómica y lo más parecido a lo normal. En torno al pabellón de la oreja también existen algunos músculos, los cuales son muy rudimentarios. Ya aquí tenemos, por ejemplo, el músculo auricular anterior, aquí tenemos al auricular superior y aquí el auricular posterior. Todos estos terminan en el cartílago de la oreja y comienzan en la piel de los tejidos circundantes. Estos músculos no tienen función en el humano, sin embargo, hay algunas personas que pueden realizar algunos movimientos de su pabellón auricular. Las emociones básicas son la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco y el miedo. Miren ustedes cómo nuestro rostro puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Aquí vemos esta fase y si ustedes ven, es la misma imagen invertida, ¿sí? Parecería que es una persona de sexo masculino y una de femenino. Y si invertimos a cualquiera de los dos lados, tendremos o dos femeninos o dos masculinos. Muy bien. La primera emoción básica, la alegría. La fasis de la alegría total se produce por contracción del músculo orbicular de los párpados, la porción inferior del orbicular de los párpados, el músculo alar, el músculo cigomático menor, el músculo cigomático mayor, el risorio de Santorini y la porción inferior del orbicular de los labios. Y da al rostro este aspecto de alegría desbordante y los hoyuelos pues se deben a la separación que hay entre el músculo risorio y el cigomático mayor. Todo lo contrario es la tristeza, donde actúa el corrugador de las cejas, elevando la cabeza de las cejas, actúa el músculo cigomático menor, elevando la parte media del labio superior, y actúan el depresor del labio inferior, el músculo mentoniano, que es el que está produciendo este aspecto del labio inferior, el depresor de la comisura bucal, ahí está el depresor de la comisura bucal, bajando la comisura bucal y dando ese aspecto de tristeza a la cara. Y aquí tenemos precisamente un ejemplo mucho más marcado de la función de este músculo que es el corrugador de las cejas, que eleva la cabeza de las cejas y deprime la cola de las cejas, dando a la cara ese aspecto de una tristeza profunda. La ira. Cuando actuamos con ira, pues nuestra cara cambia inmediatamente y habíamos mencionado y mostrado ya que el músculo procedius o depresor del intercilio junto con el depresor del supercilio le dan a esta región de la cara un aspecto de rabia, de ira, más la acción del elevador de la comisura bucal, que es el músculo canino, que va a hacer que mostremos los músculos caninos, ya van a darle a la cara ese aspecto de ira. Otra emoción básica es la sorpresa. Miren, los ojos más abiertos, la boca entreabierta y pues para esta expresión, las cejas levantadas también, ¿no? Para esta expresión se contraen los músculos occipitofrontales, se contrae el músculo orbicular de los párpados en su parte superior, se contrae el músculo cigomático menor, se contraen llevando los labios hacia abajo el depresor del labio inferior y el depresor de la comisura bucal, y pues este es el aspecto de sorpresa, donde el músculo clave es el occipito frontal. La cara de asco se produce por medio de la acción del músculo depresor del intercilio, el orbicular de los párpados que prácticamente está cerrando un poco los párpados y el elevador común del ala de la nariz y del labio superior que le dan a la cara ese aspecto de asco. El miedo es otra de las emociones donde participan el músculo occipitofrontal, el procerus y el orbicular de los párpados, donde las cejas se bajan y juntan, el párpado superior se eleva algo
El párpado inferior está tenso, ahí está el orbicular de los párpados actuando, y los labios están ligeramente traccionados lateralmente, ¿sí? O abiertos, como en este caso. El músculo buccinador, que hemos descrito sus inserciones en los huesos de la cara, en la fosa buccinatriz y en los rebordes alveolares, termina en la comisura bucal, entrecruzando las fibras superiores y dirigiéndose hacia el labio inferior, y las fibras inferiores dirigiéndose al labio superior. Ese músculo va a hacer que soplemos, porque buchinar quiere decir soplar, y este personaje es un famoso trompetista, Louis Armstrong, que cuando soplaba sus cachetes se inflaban como si fueran unos balones de fútbol, y él podía soplar mucho rato. En este caso, de este ejemplo, estamos viendo cómo está soplando esta persona, pero la función principal del buchinador es hacer que los alimentos que están en el vestíbulo de la boca sean empujados hacia las arcadas dentarias para ser masticados y para ser digeridos. El orbicular de los labios y mentoniano dan a los labios este aspecto de prolongación anterior, ¿no? El elevador del ala de la nariz y del canino le van a dar al aspecto esta facies de asco, como hemos visto, ¿no ve? El depresor del ángulo de la boca más el platisma le dan este aspecto a la cara, que ya lo hemos visto en otra diapositiva, pero es muy importante que hagamos este ejercicio para mantener la piel del cuello adherida a las vísceras profundas. El nasal y el macetero le dan a la cara ese aspecto de desdén cuando se contraen. El orbicular de los párpados, pues, es el único que ocluye completamente la hendidura palpebral, y el frontal o músculo de la tensión es el que va a formar estas arrugas transversales en la frente cuando está contraído. ¿Ya? Y ahí es cuando estamos atentos, ¿no? Ahora, el nervio facial que inerva todos estos músculos puede paralizarse, especialmente con lo que se ha venido a llamar golpe de frío. Entonces, cuando se paraliza el nervio facial, el lado afectado cae, y el lado que no está afectado, pues tracciona al lado afectado, puesto que los músculos del lado no afectado todavía están con fuerza. En cambio, los del lado paralizado no tienen fuerzas y por eso caen. Y uno de los signos es, pues, la presencia de la ptosis palpebral. La ptosis palpebral, que va a originar lagrimeo o epífera, la ptosis de la comisura labial, lo cual va a originar que también escape saliva, que haya babeo. Aquí también tenemos otro ejemplo de parálisis facial, y aquí tenemos otro ejemplo más claro todavía de parálisis facial, donde vemos la cara desviada hacia el lado sano, como ya hemos dicho, ¿no ve? Entonces, el lado enfermo queda prácticamente sin expresión. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Vamos a continuar después de esto con la inervación y la irrigación.